En este vídeo aprenderemos a modificar una plantilla de email en OS Ticket 1.11 y superiores. Lo que aprenderemos nos servirá para alterar el contenido de cualquiera de las plantillas de email del sistema, ya sean para comunicarnos con clientes finales, para la comunicación entre agentes o para la gestión interna de tareas. Empezaremos yendo a la página de login y entraremos como administradores con nuestra contraseña de administración, y una vez iniciada la sesión iremos a nuestro panel de administradores arriba a la derecha, y ya una vez dentro vamos al elemento emails del menú y bajamos hasta plantillas, como hemos visto en otros vídeos. Aquí escogemos un conjunto de plantillas, por ejemplo las plantillas que hemos creado en otro vídeo, que es el conjunto en castellano, que aún están en inglés, faltan ser traducidas, y escogemos una plantilla cualquiera, por ejemplo esta, de autorrespuesta del nuevo ticket, que es una plantilla que se utilizará para enviar un email al usuario si abre un ticket desde el formulario web o si nos envía un email. Aquí lo que tenemos que aprender es a diferenciar las partes de la plantilla. En primer lugar, esto sería el asunto del mensaje de email que se enviará. Es decir, esto es el título que el usuario recibirá en su correo electrónico y que le indicará lo que sigue a continuación, que es el cuerpo del email. Y toda esta información se puede modificar y alterar a voluntad. Esto es el asunto del mensaje, podríamos cambiarlo, por ejemplo, respuesta de nuevo ticket, esto sería lo que recibiría el usuario, y esto que está al lado es una variable, es decir, el sistema cambiará todo esto que está entre llaves por el número de ticket automático que se genera para el usuario. Y ya en el cuerpo del mensaje el usuario recibirá pues este mensaje que tiene un encabezado, un cuerpo, una firma, una despedida, un cierre con firma, y en este caso hay también un pie de mensaje que facilita un mail para que el usuario haga login directamente y vea este ticket en el sistema. Y aquí podemos alterarlo todo. Por ejemplo, vamos aquí y vamos a colocar un logotipo de nuestra organización. Suponemos que tenemos una inmobiliaria y vamos a este elemento de menú para insertar una imagen. Podemos subir una imagen o escoger alguna del sistema. Aquí tenemos estos logotipos que son los de OS Ticket, no nos gustan. Vamos a poner otro, arrastramos, soltamos aquí, sube la imagen. Ocupa un poco, pero aunque ocupe poco en espacio en disco, queda muy grande. Da igual, la modificamos. Pulsamos aquí, arrastramos esta esquinita y nos la hace más pequeñita proporcionalmente. Un poco más, un poco más, un poco más. Bien. Debajo pondremos el nombre de nuestra empresa, que ahora lo inventaremos, será Inmobiliaria Real Estate Sociedad Anónima. Bueno. Bien, queda ya bastante bien. Este sería un email en HTML. Vamos a poner un separador. Esto de aquí es una línea de separación. Es muy fácil, la he colocado. Y aquí ya empieza el mensaje para nuestro cliente. En lugar de there, le diremos estimado cliente, o si queremos ser un poco más correctos, estimada clienta, y así no discriminamos. Y en esta variable
el sistema sustituirá en el email del cliente esto por el nombre del cliente, por el nombre que el cliente haya escrito. Esto en principio es una cabecera HTML, es decir, una cabecera de este tipo. Las personas que están acostumbradas a desarrollar páginas web conocen muy bien esto. Para el resto de personas, bueno, pensad que no tiene mucha importancia. Lo que podemos hacer es cambiar esas a que tenga un tamaño que nos guste. Así está bien. Bien. Aquí cambiaremos este texto. Pondremos gracias por haber contactado con nosotros. El sistema le ha asignado a su consulta el número, y aquí colocamos una variable, a ver si nos deja. Le atenderemos tan pronto como nos sea posible. Atentamente, el equipo de atención al cliente de esta variable colocará automáticamente el nombre de nuestra empresa. Y ya está. Aquí debajo aparecería la firma del departamento. Y debajo un pie de página que podríamos también traducir. Y esto sencillamente lo grabamos. Y cuando un usuario abra un nuevo ticket, recibirá automáticamente un email con este contenido, en el que el sistema cambiará esto por el nombre del usuario, y esto por el número de etiqueta automático. Y ya está. Es muy fácil modificar plantillas.